Entramos al portal, seleccionamos usuario y contraseña. Y damos clic en Iniciar sesión. En la parte superior derecha seleccionamos la opción Comprobantes, después Pago 2.0. Cargamos la información de nuestro cliente al que le realizaremos el complemento de pago. En uso de CFDI seleccionamos la opción de pagos. Después procedemos a llenar la información del pago realizado en el apartado en color rojo Pagos. En la primera parte registramos el desglose del pago. En la opción Fecha de pago, registramos la fecha en la que se realizó el pago. En el apartado de Forma de pago P, seleccionamos la forma en que se realizó el pago. Después, en el apartado Monto, capturamos cuánto fue el monto total pagado. En la opción Moneda P, seleccionamos el tipo de moneda en la que se realizó el pago. Por último, en el apartado Tipo de cambio, colocamos el valor de 1. Los demás apartados son opcionales. Una vez que termine de registrar el apartado de pago damos clic en Agregar. Nos despliega un cuadro. En él, vamos a desglosar el impuesto del pago. Para esto es importante tener a la mano la factura que nos están pagando. Abrimos la factura y visualizamos el tipo de impuesto que registramos en ella. En este ejemplo es una factura de ingreso que solo tiene IVA trasladado del 16%. Volvemos al portal y registramos el desglose del impuesto. En la opción Tipo de impuesto, seleccionamos la opción Traslado. Después, en el apartado Impuesto, seleccionamos IVA. En la opción Tipo de factor, seleccionamos la opción de tasa. En el apartado de base, vamos a capturar el subtotal que nos indica la factura pagada. En este ejemplo, nuestro subtotal es de 100 pesos. Después, en el apartado Tasa o cuota, registramos la fracción del porcentaje del IVA. En este caso, es un porcentaje del 16%, así que colocamos .16. Por último, en el apartado de importe del impuesto, capturamos el total del monto del IVA registrado en la factura. En nuestro ejemplo, capturamos el monto de 16 pesos. Una vez llenado estos campos, no olvidemos dar clic en Agregar. En la segunda parte registramos el desglose de la factura. Podemos buscar directamente en el portal la información de la factura desde el apartado Buscar UID, localizado en la parte inferior de color rojo. Damos clic en el recuadro de la lupa de color gris, nos despliega 3 opciones para buscar la factura. En este caso, nosotros vamos a buscar la factura por número de folio. Nos dirigimos a la factura para poder registrar el folio. Esta información aparece en la factura en la parte superior derecha. Copiamos y pegamos en el apartado de folio o capturamos la información. Después damos clic en Aplicar filtro. Nos aparecerá la información en la parte inferior. Posteriormente damos clic en la opción Seleccionar. En la parte superior, nos llenó automáticamente el apartado de UID, folio, moneda y método de pago. Después, en la opción de equivalencia colocamos un número 1, a continuación, en el apartado de parcialidad, capturamos el número de parcialidad que es, en nuestro ejemplo es el primer y único pago que recibimos de esta factura, así que capturamos un 1. En saldo anterior colocamos el total del monto adeudado. Luego, en la opción de importe pagado, registramos el total del pago que está entrando a nuestra cuenta. Por ejemplo, el total pagado de nuestra factura es de 116 pesos. Enseguida, en el apartado de saldo insoluto, indicamos cuánto es lo que nos queda de deuda en la factura. En este caso, es el pago total de la factura, por lo cual, restamos el saldo anterior de 116 pesos, menos el monto pagado de 116 pesos, nos da un saldo insoluto de 0 pesos. Por último, en el apartado de objeto de impuesto, lo llenamos conforme a cómo emitimos la factura. En el ejemplo, estamos desglosando el impuesto al trasladar el IVA, por lo tanto, el objeto del impuesto será sí. Una vez llenado estos campos damos clic en Agregar. Nos despliega nuevamente un cuadro en la parte inferior. En él, vamos a desglosar el impuesto. En este caso, sería el desglose del impuesto de la factura. Abrimos la factura y visualizamos el tipo de impuesto que registramos en ella. Como solamente registraremos una factura, los datos del desglose del impuesto serán iguales a los que llenamos previamente a los capturados en el desglose del impuesto del pago. En la opción Tipo de impuesto, seleccionamos la opción Traslado. Después, en el apartado Impuesto, seleccionamos IVA.
Posteriormente en la opción Tipo de factor, seleccionamos la opción de tasa. En el apartado de base, vamos a capturar el subtotal que nos indica la factura pagada. En este ejemplo, nuestro subtotal es de 100 pesos. A continuación, en el apartado Tasa o cuota, registramos la fracción del porcentaje del IVA. En este caso, es un porcentaje del 16%, así que colocamos .16. Por último, en el apartado de importe del impuesto, capturamos el total del monto del IVA registrado en la factura. En nuestro ejemplo, capturamos el monto de 16 pesos. Una vez llenado estos campos, no olvidemos dar clic en agregar. Finalmente tenemos todos los datos capturados, tanto del pago que entró a nuestra cuenta, como de nuestra factura emitida a nuestro cliente. Posteriormente, procedemos a dar clic en el botón de guardar factura. Recuerda, únicamente hay que dar una sola vez clic. Esperamos a que el portal procese la información. Una vez procesada, el sistema nos arrojará un mensaje en la pantalla indicándonos: se guardó correctamente la factura.